cautivos, da apertura de cárceles. Señor, obran los hermanos que van a escuchar tu palabra, Señor, a través de las redes sociales, en el nombre de Jesús de Nazaret. En ti confiamos y en ti nos regocijamos, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias te damos, Padre, por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gloria, honra y alabanza. Toma control, Dios mío. Los demonios están atados, reprendidos y expulsados en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, estás haciendo y vas a seguir haciendo, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Háblanos, Dios mío, porque tus siervos oyen y quieren de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Oramos también, Dios mío, por aquellos que han venido, Señor, y que necesitan de tu ayuda, Padre. En el nombre de Jesús oramos y en el nombre de Jesús te damos las gracias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. En ti confiamos y en ti nos regocijamos, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te adoramos, aleluya, en el nombre de Jesús. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor allí. Aleluya. Primera de Tesalonicenses. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 19. Dice la palabra del Señor así: no apaguéis al Espíritu. Amén. No apaguéis al Espíritu. Poderoso Dios. En el verso 12 allí Pablo le habla, que dice que exhorta a nosotros, a los hermanos de Tesalonicenses, alabado sea Dios, que los exhorta para que no apaguen al Espíritu, para que no hagan cosas que apaguen al Espíritu, cosas como que pecar deliberadamente, estar amargados, porque nos habla allí, dice, en el verso 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presides en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tened paz entre vosotros. Ahora, la palabra, ¿no?, dice que había un ruego. Pablo exhortaba a los de Tesalonicenses, que a los hermanos en Cristo, que reconocieran a los que trabajan entre vosotros.
a los que están trabajando en la obra de Cristo entre la iglesia del Señor, entre los feligreses o entre la grey del Señor. Pero tiene que haber un reconocimiento. No un reconocimiento y un agradecimiento, primeramente hacia Dios, porque hay personas que se preocupan por nosotros, que hay personas que, alabados a Dios, siempre se dan una vuelta por nosotros, o nos llaman, o nos pasan mensajes, pero tiene que haber un reconocimiento, hermano. Porque tenemos que ser agradecidos con Dios, que nos ponen personas que nos lideren y que nos pastoreen, y que tenemos que tenerlo en mucha estima, lo dice la Biblia, por causa del Señor. Dice que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. O sea que tiene que haber un reconocimiento, hermano, en aquellas personas que trabajan entre nosotros y que nos presiden, o sea, que están adelante, que están presidiendo, que nos están amonestando, dice, en el Señor y os amonestan. O sea que hay personas que los que están encargados de obra, los que están siendo pastores o líderes, ¿no? que están amonestando de parte de Dios para que se vuelvan de sus malos caminos. Tiene que haber un reconocimiento, hermano. Un aliento. Porque lo primero que se recibe, hermano, son desalientos, desilusiones. Todo por causa del Señor, porque digo, a nosotros nos conforta. Pero también, hermano, también a veces nos hacen bajar los brazos. Porque a veces personas que tienen que ya ser maestros y no lo son. Personas que realmente hace años que están metidos dentro de la iglesia y dentro del camino del Señor y siguen siendo niños que tenemos que llevarlo de la mano. Gloria al Señor. Pero dice que acá tiene que haber, dice, que hay que reconozcamos aquellas que trabajan entre nosotros y que nos presiden en el Señor y os amonestan. Todo de parte de Dios. Y que los tengáis, dice, en mucha estima y amor por causa de su obra. Por causa del trabajo del Señor. Por causa de lo que se hace en el Señor. Que nos tienen que tener o tenemos que tener en mucha estima. A su nombre sea la gloria. Ahora termina, ¿no? Ese versículo 13 dice, tened paz entre vosotros. ¿Por qué? Porque hay a veces, hermano, que la palabra de Dios que nosotros traemos, a veces confronta. A veces no es muy buena, que digamos. Porque tenemos que hablar lo que dice la Biblia. Muchos están conformes con la palabra del Señor o muchos están de acuerdo. Pero hay otros hermanos que no. Que no les gusta que sean amonestados, que no les gustan que sean exhortados, que no les gusta, alabado sea Dios, que le digan verdades bíblicas de cómo estamos viviendo con el Señor. Por eso dice, tened paz entre vosotros. Es un fruto, hermano, que se debe de tener paz entre vosotros, entre nosotros. No podemos estar ni en ninguna lucha, ni en ninguna disputa, ni en ninguna contienda, alabado sea Dios, porque eso no es del Espíritu, sino que es de la carne. A su nombre sea la gloria. Dice que lo tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Lo que tenemos que tener es paz para con Dios y también para con nuestros hermanos. Porque también ellos son confrontados, también ellos son, alabados sea Dios, amonestados de parte de Dios. También os rogamos, dice, hermanos, que amonestéis a quién, a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mire qué exhortación nos está hablando Pablo. Y nos está diciendo y nos está alertando, dice que también os rogamos
hermanos, que amonestéis a los ociosos, aquellas personas que no hacen nada dentro del Evangelio y que se empiezan a meter en cosas que no son llamados para hacer. Esas personas que están ociosas sin hacer nada o queriéndose entremeter en los negocios de nuestro Padre o entremeter, hermano, en cosas que realmente no se tienen que hacer o que no está llamado para hacer. Y hay muchas personas de esas que no están llamados para hacer lo que realmente están haciendo. ¿Por qué? Porque dice que amonestéis a los ociosos, que tenemos que amonestar de parte de Dios a aquellas personas que no hacen nada, que están ahí haciendo nada y metiéndose en todo. Dice que alentéis a los de poco ánimo, que le demos un aliento para seguir a aquellos que se están quedando sin ánimo o aquellos que no tienen ánimo. Pero esto tiene que ser recíproco, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Y dice que sostengáis a los débiles. ¿Cuántas personas que son débiles en la fe, que están empezando y que son débiles, que hay que sostenerlos? Personas que no son fáciles, que no entienden así de primera y que son débiles, que son frágiles, que hay que sostenerlos. Y después dice que seáis pacientes para con todos. Y que tenemos que ser pacientes, que tenemos que tener paciencia para con todas las personas. Ese fruto del Espíritu de la paciencia, hermanos, que realmente nosotros debemos de tener. Todos los cristianos debemos de tener los frutos del Espíritu. ¿Y por qué no entendemos, hermano? ¿Y por qué no somos pacientes para con nuestros hermanos, aquellos que de repente son débiles? ¿Por qué no tenemos paciencia para aquellos hermanos que realmente a veces no entienden tan rápidamente a veces como nosotros entendemos? ¿Por qué somos tan implacables? ¿Por qué a veces somos tan duros con aquellas personas que les cuesta entender rápidamente? Porque sin querer, hermano, al siendo implacable, al no tener paciencia para con mi hermano o para con mi hermana, yo lo puedo apagar el espíritu de demasiada tristeza o pecar deliberadamente. Y puedo apagar el Espíritu de Dios. Como buen cristiano que tenemos que ser. Ahora dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Ahora yo pienso que si en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 15, analizamos este pasaje, analizamos este versículo, tenemos que empezar a mirar que nadie pague mal por mal. Porque las personas que están fuera de Cristo, están en el mundo, esas personas sí pueden hacer eso. Sí, a mí me la hicieron, a mí me las pagan o me la van a pagar, pero yo no tengo que ser como esas personas. A mí me dice la Biblia aquí en Tesalonicenses, primera, 5:15, dice que tengo que mirar que ninguno de aquellas personas que están al cuidado de nosotros o estamos entre nosotros aquí, y yo tengo que mirar que nadie pague mal por mal a otra persona. Por eso dice en unos versículos anteriores que tenemos que tener, dice, que tenemos que reconocer a los que trabajan entre nosotros y nos presiden en el Señor y os amonestan. Y que lo tengamos en mucha estima por amor y por causa, dice, y amor por causa de su obra. Por eso tenemos que tener paz para unos con los otros.
Y ese es el amor que nosotros tenemos que tener, el amor de Cristo, que tenemos que, dice ahí después en el verso 14, dice que tenemos que amonestar ¿a quién? A las personas ociosas. Esas personas que no les gusta hacer nada, pero sí saben todo, o que se meten en todo, personas entremetidas. ¿Por qué dice que tenemos que tener paz? Por eso, hermano. Porque a nadie le gusta ser amonestado. Y son muy pocas las personas que reconocen cuando vienen de parte de Dios y te amonestan con la palabra del Señor. Y reconocen. Y se apartan. Y le dice, tiene razón, hermano. Si no hubiese sido por usted que me dice la verdad por la palabra, me voy a apartar porque realmente tiene razón. Y hoy en día, hermano, ¿quién reconoce sus propios errores? ¿O quién reconoce y quién dice, hermano, alabado sea Dios? O te alientan, al contrario. Porque si uno va y lo amonesta a esas personas que están ociosas sin hacer nada, sin orar, sin leer la Biblia, sin congregar, se enojan. Y todavía te denigran. Y te siguen hablando mal después cuando terminás de, hermano, de estar con esas personas. Por eso dice, tener paz los unos con los otros. Que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seas paciente para con todos. Entonces uno tiene que ser paciente para con todos, sostener a los débiles, pero todos. Esta palabra de Dios es para todos, no solamente para nosotros los que los lideramos. Porque también tienen que ser pacientes para con nosotros. No solamente nosotros para con todos nuestros hermanos, sino también nuestros hermanos para con nosotros. Porque es para todos. Entonces yo tengo que mirar que ninguno pague mal por mal. ¿Y cuántas personas, hermanos, están maquinando cosas contra tu prójimo? O contra un hermano de la iglesia o contra otro hermano de otra iglesia igual. Pero te estás levantando, hermano, y estás maquinando cosas en tu cama o con otra persona que maquinas cosas para hacer a otra persona. Eso es pagar, dice, mal por mal, pero nosotros no podemos, porque si nosotros miramos y observamos y escuchamos, hermano, lo que están haciendo, tenemos que amonestarnos. Eso está de más. Tenemos que advertir, porque si no, hermano, no lo amonestamos, no le decimos, eso está mal de parte de Dios, porque te estás levantando contra tu prójimo y le vas a hacer un mal, o estás maquinando o estás ideando algo malo contra tu prójimo, contra tu hermano, o contra quien sea. Si nosotros no lo amonestamos, nos estamos haciendo cómplices de esas personas. A su nombre sea la gloria. Por eso tenemos que tener paz los unos con los otros. Por eso tenemos que empezar a mirar, tenemos que empezar a observar, y muchas de estas palabras, hermano, no le gustan. ¿Por qué? Porque si yo peco, si yo digo que soy un hermano en Cristo y tengo el Espíritu Santo y soy lleno del Espíritu, alabado a Dios, yo no puedo idear o maquinar algo contra alguien. Ni tampoco lo puedo permitir. Antes dice, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Antes, hermano, de pagar mal por mal, tengo que seguir lo bueno. Antes, seguir siempre lo bueno. ¿Y a quién tenemos que seguir sino a Cristo, hermano? ¿Qué es lo bueno que nos queda? Uno para con todos, dice, y para con todos. Ahora dice la Biblia, dice que tenemos que estar, ¿qué? Siempre es que gozosos. El gozo del Señor, hermano, significa que vivamos siempre riéndonos, o que siempre vivamos siempre riéndonos, una sonrisa de oreja a oreja. A veces nosotros tenemos esa risa. Pero el gozo del Señor es estar siempre gozoso, estar siempre en las malas, hermano, cuando estamos atravesando problemas, luchas y dificultades. Tener gozo en el Señor significa estar contento y confiado en Él. El gozo del Señor, hermano, es cantarle al Señor, es adorarle, es estar, alabado sea Dios, invocando su nombre.
Porque una persona gozosa está contenta, está alegre. Y cuando uno está alegre y cuando ve que todas las cosas le salen bien, uno se pone a cantar, uno se pone a alabar, uno se pone a alabar a Dios, a orar. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando todas las cosas mal? Cuando vienen problemas en nuestra vida, cuando vienen luchas, cuando vienen dificultades, bueno, es ahí cuando siempre tenemos que tener el gozo del Señor. Porque en el gozo del Señor hay una alabanza, dice que tenemos que fortalecernos. El gozo del Señor, hermano, es un arma poderosa. Porque el enemigo, hermano, nos quiere ver derrotados. El enemigo nos quiere ver, hermano, cabizbajos, entregados y derrotados. Pero cuando uno viene, hermano, y está lleno del Espíritu, uno en tribulaciones y angustia, cuando uno le canta al Señor, alabado sea Dios, cuando uno le alaba al Señor y cuando uno está en oración y leyendo la palabra, alabado sea Dios, empieza a entrar el gozo del Señor, empieza a entrar el gozo del Espíritu y se empieza, hermano, a hacer lo que realmente Dios quiere, dándole más importancia al Señor que a los problemas. Por eso debemos de estar siempre gozosos, porque es un arma que Dios nos ha dado, el gozo del Señor. A su nombre sea la gloria. Lo acabo de decir hace un rato. En el gozo del Señor está nuestra fortaleza. Por eso después dice, orar sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Tenemos que dar gracias a Dios en todo. Tenemos que dar gracias a Dios en todo momento. Por eso después dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Y cómo yo puedo apagar el Espíritu Santo de Dios? Que siempre tiene que estar, alabados a Dios, con ese fuego prendido en nuestro corazón, en nuestra alma. ¿Cómo lo apago? Con el pecado, hermano. Y no haciendo nada de lo que nos dice la Biblia que hagamos. Porque es lo que dice el Señor, que yo no tengo que apagar el Espíritu. Y una persona que está apagada, una persona que está mal con el Señor, que no reconoce en su corazón que ha pecado y que no hace nada, que aquellas personas que lo amonestan de parte de Dios y de una cosa a la otra se enoja, hace todo lo contrario que dice la Biblia, empieza a apagar el Espíritu. Y el Espíritu se empieza a contristar dentro de nosotros y se va. Porque el Espíritu Santo de Dios, hermano, no puede vivir y no puede convivir con un corazón que practica la maldad o que practica el pecado. De una misma fuente, dice, no puede salir agua dulce y agua salada. De una misma boca no puede salir maldición ni tampoco bendición. Eso lo dice en Santiago allí. O somos cristianos o somos mundanos, pero nosotros tenemos que elegir. A su nombre sea la gloria. No menospreciéis, dice la profecía. Entonces yo no tengo que menospreciar la profecía del Señor. Dice, examinarlo todo, retener lo bueno. Yo tengo que examinar todo. Todo tengo que examinar. Pero tengo que retener lo bueno. Lo malo lo tengo que desechar. Y muchas personas hacen al revés. Se quedan con lo malo y no retienen lo bueno. Se quedan con lo malo. Y al quedarse con lo malo empieza el pecado, empieza a bajar los brazos y empieza a menospreciar todo. Y también está apagando al Espíritu de Dios. Absteneos, dice, de toda especie de mal. Y yo me tengo que abstener de toda especie de mal. Antes de cometer alguna maldad, me tengo que abstener, me tengo que quedar quieto. Entonces, hermanos, si nos faltará
meditar en su palabra. Muchos dicen, hermano, ser lleno del Espíritu Santo. Muchos dicen, hermano, vivir o ser cristocéntrico, que tienen supuestamente a Cristo en el cielo, pero te levantás contra tu hermano, hablas mal de tu hermano, estás maquinando, estás ideando en tu casa hacer caer al hermano. Y la Biblia nos encarga y nos exhorta a que no tenemos que pagar mal por mal. Y si yo estoy viendo que alguien va a pagar mal por mal, lo tengo que amonestar de parte de Dios, que eso no lo puede hacer, que se aleje del pecado y que se aleje de lo que va a hacer. Porque el mismo Dios es vengador de su pueblo. Él es el que pelea nuestras batallas. Él es el que se levanta, hermano. Pues dice, mía la venganza, yo daré el pago. No nosotros las personas, sino que Dios mismo dice. ¿Y por qué apagar el espíritu? ¿Por qué menospreciar todo, hermano? ¿Por qué no reconocer a aquellas personas que están trabajando entre nosotros, hermano? Y nos amonestan de parte de Dios. ¿Por qué enojarnos contra esas personas? Si lo que están haciendo están cumpliendo lo que dice la Biblia. Llevando palabra de exhortación, palabra de arrepentimiento, palabra, hermano, a veces dura, pero palabra igual al fin. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso Dios. Mira, hermano, que si una persona sigue pecando dentro de la iglesia y sigue pecando y sigue viviendo una vida, su vida natural, no es una nueva persona, por más que la diga o por más que le haya memorizado el pasaje de allí de 2 Corintios 5:17. Si de modo alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Por más que yo me lo sepa de memoria, pero si yo no lo pongo por obra, yo puedo estar dentro de una iglesia y si yo no pongo por obra lo que dice la Biblia, el Espíritu de Dios no está en mí. Podrá hablar en lengua, podrá decir cualquier cosa o profecía igual dentro de la iglesia. Pero tenemos que recordar, hermano, que cuando Samuel y David estaban allí reunidos porque David estaba huyendo de la presencia de Saúl porque Saúl lo quería matar. Dice que cuando Saúl se enteró que estaba David y Samuel, no me acuerdo, en Ramá me parece que estaba, dice que, alabado sea Dios, mandó a su ejército, Saúl, y dice que los del ejército empezaron a profetizar, no le llegaron a hacer daño, pero después fue el mismo Saúl, hermano, y cuando Saúl se presentó allí, la maldad no puede existir, y allí la maldad se fue, y empezó el Espíritu de Dios, y se apoderó de Saúl, por más que fuera un desobediente, dice que profetizó también allí. Y no le pudo hacer nada ni a Samuel ni a David. Porque mientras está el Espíritu de Dios, hermano, la maldad tiene que huir. Los demonios se tienen que ir. A su nombre sea la gloria. Pero una vez vuelto, dice que después cuando salieron de la presencia del Señor allí, dice que David se fue y Saúl, hermano, seguía allí. Y después volvieron a lo mismo. Hermanos, muchas personas están peleando con Dios. Muchas personas están peleando con Dios. Y el que pelea con Dios lleva la peor parte. Mire lo que le pasó a Saúl, hermano.
cómo se retiró el Espíritu de Dios, hermanos, por desobedecer. Primera de Samuel, capítulo 16. Santo y poderoso Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En Primera de Samuel, capítulo 16, verso 14 en adelante. A su nombre sea la gloria. Nos habla, hermano, de un tema que tenemos que tener cuidado. Porque el Espíritu de Dios, cuando una persona es desobediente, se va. Porque mira, hermano, que no hay un arrepentimiento genuino y el Espíritu de Dios no puede morar con un corazón lleno de pecado y de odio y de rencor y de nada. Porque Dios no puede morar, hermano, en un corazón pecaminoso. A su nombre sea la gloria. Miren lo que dice en el verso 14 allí, del capítulo 16 de Primera de Samuel. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba, dice, un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Mira, hermano, si nosotros empezamos a analizar, cuando el pueblo de Dios, Samuel, ya era viejo, dice la Biblia, y sus hijos no andaban, los hijos de Samuel no andaban en el camino del Padre porque eran hombres perversos, eran hombres impíos. Dice que no andaban conforme a su padre. Dice que vino el pueblo y se le presentó a Samuel y le pidió un rey. Y esto le dolió a Samuel en su corazón, porque el pueblo vino y se presentó y le pidió un rey. Alguien que los gobernara, alguien que los sacara a la guerra, alguien que los gobernara y estuvieran ahí. A su nombre sea la gloria. Y Dios le dijo a Samuel en oración, ¿por qué lloras por este pueblo? Si no te han desechado a ti, Samuel, a mí me han desechado. Escucha a este pueblo, en todo lo que te dijeren, dáselo. Y Samuel hizo así, pero diles a mi pueblo lo que va a ser el rey, esa persona que lo va a gobernar. Se iba a quedar con todo, iba a vivir de arriba. ¿No se acordar a estos falsos apóstoles, estos falsos pastores, hermanos, que viven de las ovejas, que le piden y le dicen cosas de atrás de los púlpitos, hermano, y le empiezan a enseñar cosas, doctrinas de hombre, y apartan el corazón de Dios? ¿Todo por qué? Porque quieren que un hombre los gobierne, que les diga, vengan acá, vayan para allá, hagan esto, hagan lo otro, y no vengan, hermano, y doblen sus rodillas delante de Dios, hermano, y empiecen a decir, Señor, ¿qué quieres que tú hagas o que yo haga? Y nadie medita en su palabra, todos están ahí, expectante, hermano, a lo que el hombre dice, no a lo que Dios pide para hacer. Si el hombre hace un llamamiento dentro de la iglesia, dice, pasen al frente, y hacen una oración emotiva, o toca algo emotivo, ahí ya estaban todos a los pies de Cristo. Pero cuando Dios le da una palabra de arrepentimiento, una palabra genuina para que se arrepientan en serio, hermano, y uno llama al altar, vengan al altar del Señor, pasen al frente y oren a su Dios. Nadie. Porque saben que tienen que arrepentirse, saben que tienen que ser frutos dignos de arrepentimiento, y todo lo hacen de labios porque no son movidos de corazón. Y dice que cuando ungió Samuel a Saúl, le dijo todo lo que iba a acontecer. Y dice que el Espíritu de Dios mudó el corazón, cambió el corazón de Saúl en un nuevo corazón, en una persona nueva, en una persona espiritual.
porque era el Espíritu de Dios que los guiaba. Pero Saúl desobedeció la orden de Samuel, que era el profeta de aquello entonces, y también desobedeció a Samuel. Al desobedecer a Samuel, desobedeció la orden de Dios, que Dios le dio a Samuel, para que Samuel le dijera a Saúl. Y después cuando lo mandó a acabar con el rey Agag, con el rey de Amalek, y con todo lo que había, Saúl perdonó la vida de lo mejor, alabado sea Dios, del ganado. Y le perdonó la vida al rey Agag. Y estaba orando Samuel. Y Dios le dijo a Samuel: me pesa haber puesto a Saúl por rey. Porque hizo esto. Antes de que se presentase Samuel a Saúl, ya Samuel, cuando se presentó, ya sabía lo que Saúl había hecho, porque Dios le había dicho. ¿Y cuántos hoy hay, hermanos, que siguen viviendo una vida pecaminosa? Una vida de codicia, una vida altanera, una vida, hermano, llena de contienda y de problemas con fulano, mengano y sultano, y no quieren ser gobernados por el Espíritu de Dios, ni por su palabra. Y le son desobedientes a Dios y desobedientes a lo que dice la Biblia. Y no lo ponen por obra. Y hoy en día, hermanos, están endemoniados. Y aún dentro de las iglesias los señores tienen esos demonios ahí. Dios los reprenda en nombre de Jesús. Y están para perturbar la obra. Fíjese. Verso 14 de 1 Samuel 16 dice: y el Espíritu de Jehová, o sea, el Espíritu Santo que Dios había hecho morar en Saúl, dice, se apartó de Saúl. Y hoy, ¿cuántas personas están dentro de la iglesia pero sin el Espíritu Santo? Sin el aceite de la unción, sin el aceite santo, sin el Espíritu. Personas, hermanos, que cuando la Biblia están sentadas ahí en la silla o en los bancos, y que cuando la palabra de Dios viene, esa palabra que penetra hasta partir el alma, como dice la Biblia, hermanos, se sienten identificados y hasta llegan a parar un culto, hermano, porque empiezan a discutir del banco. No reprenda a esos demonios en el nombre de Jesús. Personas que no quieren arrepentirse, personas que viven amargadas y que quieren amargar a todos. Nada más que por seguir sus propios ideales y por lo que dice fulano, mengano y sultano, y nunca se han arrepentido de corazón. Santo Dios, aleluya. Por eso dice, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Dios. Lo atormentaba un demonio, hermano. Lo atormentaba. Son espíritus atormentadores. ¿Y cómo termina la persona? En Mateo, en el Evangelio, creo, en Mateo y en Lucas, que habla del espíritu inmundo que vuelve. Dice que cuando sale el espíritu inmundo de la persona, anda por lugares secos, buscando refugio, y como no lo encuentra, dice, volveré a mi casa. Y cuando el espíritu inmundo entra a la persona nuevamente, dice que cuando entra al corazón, mira y lo encuentra adornado, pero lo encuentra vacío de Cristo, vacío de la palabra del Señor. No está en la presencia de Dios, por más que esté dentro de la iglesia, pero como no hace la palabra de Dios, está vacío de Cristo, vacío del Espíritu. Como no hace nada. Y dice que ese espíritu sale nuevamente y dice que busca a otros 7 espíritus peores que él. Y entrados de nuevamente en esa persona, dice que el postrer estado de esa persona viene a ser peor que el primero.
Por eso tenemos que reflexionar, hermano. ¿Cómo estamos viviendo con Dios? ¿Qué es lo que te está atormentando? Dice que el Espíritu de Dios se fue de Saúl. ¿Por qué se fue de Saúl? Porque el Espíritu de Dios no podía morar con una persona desobediente, con una persona que le gustaba aparentar delante de las otras personas y de los ancianos y de los demás pueblos. Le gustaba ser un hipócrita, hermano, porque vivía de apariencia. Sí, yo me arrepiento, como le dijo. Sí, yo me arrepiento. He vivido mal, sí, la verdad que estuve mal, pero hónrame delante del pueblo. No me amonestes porque yo soy el rey. ¿Qué interesa, hermano? O cuando viene palabra de Dios, no importa sea quien sea. Pero es palabra para arrepentimiento, palabra de salvación, palabras de vida eterna. Son las que nos ofrece el Señor. Por eso a veces tiene que ser duro, hermano. Por eso nos tiene que seguir amonestando de parte de Dios el Señor. Para que no quedemos endemoniados, hermano, como Saúl o como muchas personas hoy en día. Que Dios lo reprenda en nombre de Jesús. Y dice, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios, te atormenta. Y todavía, hermano, que se hacía visible delante de las personas. Los que servían a Saúl sabían lo que era ser ungido de Dios, pero también supieron y vieron cómo su señor Saúl, por desobedecer a Dios, quedó endemoniado. Por eso le decían, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Los mismos estaban diciendo y le estaban mirando, mirá que ahora se te nota esos demonios. Porque veía que lo que era antes ahora ya era peor. Antes era un valiente, lleno del Espíritu, peleaba la batalla del Señor. Pero después fue un cobarde. Su corazón estaba en dos pensamientos, era pusilánime, era un cobarde porque no afrontaba los problemas y nunca quiso arrepentirse de parte de Dios. Hoy yo compartíamos hoy, que cuando Goliat, hermano, vino, ese paladín filisteo de grande estatura, dice que retó a cualquiera que fuera, alabado sea Dios, que fuera valiente, para que peleara con él. Y desde el rey hasta el último que cuidaba los ángeles, todos eran cobardes. Porque nadie quería enfrentarse con ese paladín. Porque todos miraban con los ojos humanos y con los ojos de la carne. Y el verdadero Hijo de Dios, lleno del Espíritu, no estaba ahí. Pero como Dios tenía que dar liberación a su pueblo, lo mandó a llamar y lo mandó a buscar y lo mandó allí donde estaba el ejército para ver cómo estaban sus hermanos, que lo mandó el Padre. Pero era todo propósito de Dios, hermano, para libertar al pueblo de Dios. Y para que el pueblo de Dios viera, hermano, que aunque sea un niño, un joven, estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando Dios nos unge con su Espíritu, y cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, el Señor no es que nos hace valientes. A su nombre sea la gloria. Verso 16. Diga pues, dice,
nuestro Señor a sus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Y esto le pareció bien a Saúl. Miren lo que sigue diciendo. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Y no solamente es tocar bien. Porque ¿cuántos hermanos en las iglesias, hermanos, tienen grupo de alabanza y grupo de adoración? Y no es necesario tocar bien o saber tocar un instrumento. Porque eso lo podemos tocar en el mundo, podíamos tocar y tocábamos instrumentos. Y se tocaba bien. Hasta profesionalmente se tocaba igual. Pero nadie puede tocar, hermano, cuando una persona está ungida por el Espíritu de Dios. Porque un verdadero siervo, una verdadera persona que está lleno del Espíritu Santo va a tocar no para hacerse ver, sino que le va a tocar para el Señor. Le va a tocar, hermano, ese corito de alabanza, pero le va a cantar y le va a tocar, pero no para que lo escuchen los hermanos, sino le va a tocar para Dios. Porque le va a prestar servicio a Dios. No lo va a tocar ya más en su carne, para su vanagloria. Lo va a tocar para que pueda, a través de ser un canal de bendición, a través de la música, pero a través, hermano, alabado sea Dios, de que ese hermano esté ungido por Dios, para que esa música, hermano, sea relajante y pueda obrar en nuestras vidas el Espíritu de Dios. Entonces, dice uno de los criados, respondió diciendo: he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras, y hermoso, y Jehová está con él. Una persona que está llena del Espíritu es prudente con su boca. Que no puede salir de su boca agua dulce y agua salada. Que no puede estar hablando ni maldiciendo, ni hablando ni maldiciendo, ni te puede estar diciendo malas palabras y tampoco después palabras de bendición, porque no se puede. Y Saúl, dice, envió mensajero a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces se hace visible, hermano. La manifestación de espíritus inmundos se hace visible, y uno tiene que saber cuándo son espíritus inmundos que están atacando a las personas. Dios los reprenda en nombre de Jesús. Porque dice, porque cuando el espíritu malo venía y atormentaba a Saúl, David lo veía. Dice que cuando David veía ese que estaba atormentado, dice que tocaba su arpa y empezaba a tocar. Porque el Espíritu mismo le guiaba, hermano, para que el rey tuviera alivio. Esa persona ungida por Dios que tocaba ese instrumento, para que el Espíritu de Dios se moviera y la persona endemoniada tuviera alivio.
A su nombre sea la gloria. Aleluya. En el Salmo 51, gloria a Dios. Cuando el mismo David, hermano, pecó con ese pecado de muerte que codició, cometió pecado de adulterio y todavía mandó a matar al marido de Betsabé con la espada del enemigo, que lo mandó al frente. Y después de ser amonestado por el profeta Natán, alabado sea Dios, dice que el profeta Natán, después que lo amonestó de parte de Dios, que había pecado, el Señor David se arrepintió, porque solamente él y Joab sabían, pero Dios también. Dice que se arrepintió y Dios lo perdonó, pero las consecuencias del pecado quedaron. Lo que no hizo Saúl, lo hizo David. Por eso David tenía el corazón conforme al corazón de Dios, porque David cuando pecaba, erraba, él reconocía, alabado sea Dios, que había pecado contra Dios, pero se apartaba. Que quedaran las consecuencias, pero se apartaba. Dice en el Salmo 51, verso 11, dice, no me eches, dice, de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vio que Dios tiene la autoridad, hermano, de sacar su Espíritu Santo de una persona, si ve que esa persona, hermano, no anda por camino recto y no quiere arrepentirse. Entonces, el Espíritu de Dios no está para siempre sobre esa persona. Está para siempre, sí, con aquellos que temen su nombre, andan en integridad y todavía andan reconociendo sus pecados cuando lo han cometido. Cuando él reconoció, hermano, alabado sea Dios, el salmista le decía a Dios, no me eches delante de tu presencia. Y no quites de mí tu Espíritu Santo. Porque cuando nosotros cometemos pecado, pecamos no contra nuestro prójimo, pero primero pecamos, hermano, contra Dios porque violamos lo que dice la Biblia. Hacemos todo lo contrario de lo que dice la Biblia. Por eso el hijo pródigo cuando volvió y fue acepto por el Padre que está en los cielos, dice, Señor, he pecado contra ti, contra el cielo, y ya no merezco ser llamado tu hijo. Hazme como alguno de tus jornaleros. Pero él vino reconociendo delante de Dios que había pecado contra Dios primero y después contra su Padre. ¿Y qué nos cuesta a nosotros reconocer hoy en día? ¿Cuántas personas hay que dicen estar llenas del Espíritu, hermano, y no lo están? Dice en el verso 6, 51, 6 de los Salmos, dice, he aquí, dice, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando usted está a solas con el Señor, sin que nadie, ninguna persona lo escuche, ahí, hermano, sincérese con Dios. Ahí diga la verdad delante de Dios. Porque es ahí cuando Dios está escuchando y es cuando ahí Dios te está escudriñando si realmente le estás diciendo la verdad o no.
Aquí dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Por eso es ahí, hermano, cuando tenemos que reconocer en lo íntimo, cuando estamos orando al Señor, reconocer si hemos pecado. Señor, he pecado. No he hecho lo que tú me has mandado a hacer. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo, dice, y alegría. O sea que cuando la persona está acostumbrada a pecar o está pecando, ya el Espíritu Santo de Dios se retira de esa persona y ya no es lo mismo. Ya no hay un gozo, ya no hay más alegría, hay seriedad, hay angustia y soledad. Por eso le decía al salmista David, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. O sea que va a empezar a abatir todo su cuerpo. Esconde tu rostro, dice, de mis pecados y borra todas mis maldades. No mires a todos mis pecados. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Le estaba pidiendo el salmista David, allí en el verso 10, que le creara un corazón limpio, un corazón limpio, dice. Pero Dios mío, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por eso después le dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Dice, vuélveme el gozo. El pecado, hermano, le roba el gozo. El pecado roba el gozo del Señor. Por eso le decía al salmista David, no me eches de delante de ti. Y no quites de mí, dice, Señor, tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Porque hay muchas personas que siguen pecando y viviendo su vida lisonjera y su vida común y corriente, como era en el mundo antes. Y por más que prediquen de Cristo, hermano, no pueden ni siquiera convencer a una mosca con las palabras que les habla. Porque a veces hablamos muy lindo, hermano, pero con nuestros hechos negamos lo que estamos diciendo. Por eso Isaías lo dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Enseñando como doctrina mandamiento de hombre. Y esto no es por mandamiento de hombre que se entra al cielo, es por Cristo. Es por un arrepentimiento genuino. Santo Dios, aleluya. Porque cuando Dios viene a morar a uno, porque cuando viene el Espíritu Santo de Dios, cuando uno se arrepiente, hermano, porque cuando uno anda en una vida pecaminosa o una vida en el mundo lleno de maldad, lleno de pecado, pero cuando nos alumbra Cristo, hermano, y nosotros venimos arrepentidos a los pies de Cristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, Él lo primero que hace es poner un corazón nuevo dentro de nosotros, quitándonos el corazón de piedra y transformando este corazón para Él. Y poniendo un espíritu nuevo dentro de esa persona para estar en comunión con Dios. Es nueva persona. Los garabatos de nuestra boca se tienen que ir y se van en el nombre de Jesús. No diciendo tantas malas palabras. Lo que éramos, lo que nos gustaba en el mundo, ahora ya no nos tiene que gustar más, lo tenemos que aborrecer a todo eso.
eso como dice allí en San Juan, hermano, capítulo 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre para que venga a vosotros y esté con vosotros y ustedes con nosotros. Aleluya. Poderoso Dios. ¿Sabe que Dios es un Dios muy servicial, es muy poderoso, pero nuestro Dios es un caballero? Por eso hay que invitarle a que entre a nuestra vida. Por eso hay que invitarlo, a decirle: Señor, ven a nuestro corazón, limpia mi corazón y ayúdame, Señor, a reconocerte en todos mis caminos. Pero en serio, no porque te mande un hombre, no porque te mande una mujer, no porque diga fulano, mengano, sultano, lo tenemos que hacer por amor, porque Él nos amó primero y nosotros después tenemos que retribuirle con ese amor, entregarnos por completo a Él. ¿Cuántos hoy en día, hermanos, están caminando con una Biblia bajo el brazo pero sin el Espíritu Santo? Que viven en su carne, que viven de celos, pleitos, iras, contiendas, divisiones, disensiones, herejías, como lo dice en Gálatas 5 allí, capítulo 5, verso 16 hasta el 21. Y cosas semejantes a estas os amonesto, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero debemos de ser llenos del Espíritu para obrar, hermano, y para nosotros tener el fruto del Espíritu dentro de nosotros. Que el Señor nos ayude, hermano, y que el Señor nos ayude y nos continúe bendiciendo, hermano, porque lamentablemente, hermano, hay mucho pueblo que está pecando deliberadamente y está haciendo muchas cosas dentro de la iglesia, está entreteniendo a la iglesia antes de compartir la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude, hermano, y nos continúe bendiciendo. Incline su rostro.